Bueno, hoy nos visita Esteban Podetti, humorista, dibujante, guionista, también con algunos pasos por el cine, de lo que vamos a hablar también en algún momento. Esteban, publicaste en un montón de lugares, yo voy a reseñar algunos nada más. Cerros y Peces, Fierro, Sex Humor, Cóctel, El Lápiz Japonés, en el suplemento Sí de Clarín, Internet Surf, La Mano, El Guardián, Barcelona, fanzines como Maldita Garcha, Suéltenme, entre otros. Colaboraste con revistas en España también. Tenés un montón de libros publicados. Acá sobre la mesa hay 3, que son los de La Caja, 1, 2 y 3. Hay algo que se llama Enciclopedia Mundial del Coso, de lo cual vamos a hablar también. Algo también que se llama El libro para que los niños aprendan todo mal. Y en el comienzo, allá por 2012, Yo contra el Mundo, que ese era un blog que vos tenías también, ¿no? en Clarín, que creo que fue por lo que mucha gente por ahí te conoció más masivamente. Sí. Moriremos como ratas, que es otro libro, y El Cartunero, que ahí vos convocás a gente, vos sos más guionista, ¿no? En ese libro que dibujante. Sí, eso eran unas notas que yo sacaba en la Fierro, en la segunda época de la Fierro, que era una cosa, digamos, borgiana, si querés, para ponerle un nombre rimbombante, donde eran reseñas o bios sobre dibujantes e historietas inexistentes, ¿no? Bien. Y en la Fierro yo ilustraba con los dibujos supuestamente en el estilo de estos dibujantes. Bien. Pero bueno, nada, yo tengo mis limitaciones como dibujante, así que para el libro convoqué a amigos y colegas buscando el perfil para cada uno. Si uno me imaginaba que podía hacer más una cosa de cómic franco-belga europeo, le pedía para eso. Otro, si podía hacer algo más como el under yankee de los 60 también. Y nada, todos colaboraron muy gentilmente. Y salió un lindo libro. ¿Todos esos libros se pueden conseguir, se consiguen todavía? Porque viste que hay muchas cosas que Sí, se publican y después se agotan. Sí, los dos primeros no, están más difíciles. Moriremos como ratas y Yo contra el Mundo no. Es más Mercado Libre, ponele un Mercado usado. Libre, es mesas de saldos. Sí, por ahí, porque no están en las librerías. Puede haber en alguna que haya quedado, qué sé yo. Che, estoy seguro que mucha gente ve tus chistes en un montón de lugares, porque circulan muchos por redes, además, ¿no? Bueno, hablaremos ya de que justamente tienen un formato que facilita un poco eso. En nuestro país hay toda una larga tradición de un montón de gente que es guionista, dibuja o las dos cosas, en historietas, en tiras de humor también, en los diarios, en redes, en un montón de cuestiones. ¿Cómo fue en tu caso que te empezaste a vincular con el mundo de las historietas y de los chistes y del humor? No tengo una explicación porque lo hago desde que tengo memoria, digamos. Ya a los 3 años, antes de saber escribir, ya dibujaba algunas historietas, imitando un poquito las historietas que había en mi casa. Después sí empezaba ya con texto, digamos, que mi hermana me enseñó a leer y escribir antes de empezar el preescolar. O sea, ya tenía esas herramientas. Incluso también escribir humor también lo hacía. Me acuerdo que hacía unas parodias de cuentos infantiles, tipo 40 años antes de Shrek. Escúchame, pero eras pibito. ¿Cómo? ¿Qué edad tenías ahí más o menos? No, chico, qué sé yo. Empezar a hacer historietas, supongo que, no sé, los 4 o 5 años. Claro. Es difícil de recordar, digo, pero vos sabías que estabas haciendo algo que era eso. No era que estabas haciendo un dibujo, sino que vos querías hacer eso. No era que yo pensaba que había inventado el género historietístico. No. Yo, en mi casa había historietas, estaba lleno de historietas que compraban mis hermanos. Bueno, mucho la famosa, la célebre editorial Novaro, claro, las mexicanas, que tenía de todo. Era un material muy heterogéneo, porque tenías desde superhéroes a muchas historietas de humor. Estaban esas historietas románticas, de romances juveniles. Había hasta, me acuerdo que biografías de personas así ilustres, importantes, vidas ilustres se llamaban, claro, justamente, vidas ejemplares. Y después, bueno, qué sé yo, no sé, todo, Mafalda, Asterix, Tintín. Había mucha historieta en los diarios, ¿viste? Claro. Ahora con los años fue decayendo, pero
Y era muy, se leía mucho la contratapa de los diarios con las historietas. Sí, sí, era algo importante. Sí, sí. Pero bueno, ya hay pocos diarios y estar en una decadencia total, así que la página de los chistes acompaña un poco ese camino. Pero nada, yo tenía un contacto totalmente cotidiano y natural con la historieta. Me parece que a los chicos de esa época le pasaba. Los kioscos repletos de historietas. Claro, y estaba también un formato que por ahí ahora tampoco está, que es la idea de revista, ¿no? Digo, una revista que tenía un montón de historias adentro. Claro, la revista de historietas era un objeto, nada, cotidiano, lo tenías ahí todo el tiempo. A veces una tarde, yo veía mucha televisión también, era un hijo de la televisión, pero había días que veía televisión y había días que por ahí me pasaba 2, 3 horas tomando Nesquik y leyendo, tirado así en la cama o en el living. ¿Y en ese momento ya tenías como una especie de inclinación o tendencia hacia el género humor o había de todo? Sí, me salía más lo gracioso, que también era lo que más me gustaba, qué sé yo. El género para los chicos más chicos siempre tiene humor. Qué sé yo, por ahí empezabas con algún superhéroe y un poquito más grande empecé a leer las historietas de Columba, Nippur, todo eso, el Eternauta, Scorpio, pero fue un paso un poquito posterior. ¿Más lo nacional que lo gringo o no? No, leía muchísimas historietas de afuera, pero eso que te digo, las de la editorial Novara era todo material norteamericano. Claro. Y no hacía diferencia, viste, cuando sos chico no tenés criterio, agarrás todo te parece bien, digamos, a todo le encontrás un valor, un shade, algo interesante, qué sé yo veo por ahí cosas hoy y digo, uy, yo veía esta porquería. Pero bueno, sí, eso es parte de la formación cultural de todos, me parece. No, sí, por supuesto. Absorber y bueno, después empezar a... Sí, incluso por ahí, viste, cosas que hoy no te gustan fueron muy importantes en su momento en tu formación. Claro. Todo tiene aún le queda algún ingrediente, aunque uno después reniegue o lo cuestione un poquito. Claro. ¿Y en qué momento más o menos dijiste, che, yo esto lo puedo hacer como algo que esté presente en mi día a día, o no solo digo en mi casa, sino que y en algún momento hasta de esto puedo vivir? Claro. O así me puedo presentar en sociedad, ¿no? Che, yo soy un humorista. No, qué sé yo, bueno, obviamente cuando era muy chiquito no pensaba pero después viste que empieza la famosa pregunta, ¿de qué vas a hacer cuando seas grande? Uh-huh. Y ahí yo creo que inmediatamente decía, creo que cuando era muy chiquito la primer oficio que elegí fue el de albañil. Porque me parecía increíble que alguien haga una casa, sigue siendo increíble en realidad. Sí. Pero bueno, dejé esa profesión, quedó en el camino esa vocación. Y después tuve la típica veterinario, hasta que me enteré que había que operar animalitos. Pero lo de la historieta sí siempre estuvo ahí, ¿viste? Y me imaginaba, tenía visualizaciones de mí, ¿viste? Lo que se hace ahora, las visualizaciones, sí. De lo que uno quiere ser. Me imaginaba yo de grande. Te veías viendo, de grande dibujando historietas, sí, en un tablero, con mucha seriedad. Che, ¿y cuál fue el primer laburo, por así decirlo, más profesional? El primer trabajo... En realidad, en la secundaria yo empecé, era el dibujante de la clase, empecé a canjear dibujos por comida. Algunos compañeros, no sé, me acuerdo, tercer año estaría yo, me pedían dibujos y yo les ponía, bueno, ¿qué me das a cambio? Claro, porque el trueque. Es un laburo. Y me acuerdo que un amigo me regaló un repollo colorado. Creo que yo nunca había visto un repollo colorado. Viste que antes había menos verduras, ¿viste? No había tanto brócoli, no había tanta palta, no había tanto repollito de Bruselas. Bueno, me dio ese repollo y me dijo que le ponga mayonesa, que lo corte chiquito y le ponga mayonesa. Creo que no lo hice, quedó ahí el repollo. ¿Él cayó a la escuela con un repollo? Cayó al colegio con un repollo y sí, creo que sí, no me acuerdo. Una chica me regaló un bizcochuelo.
Y así, esos fueron mis primeros intentos de profesionalización. ¿Y eso ya eran dibujos con guión, o sea, era un chiste? No. Tuve una época en la que, viste que el adolescente quiere ser cool, viste, y dibujar historietas ahora es un poco más cool, Claro. pero en esa época era una cosa medio mersa. Entonces dije, no, yo quiero ser ilustrador, y me compraba libros de ilustración de esa época, viste, el famoso Roger Dean, el que dibujaba las tapas del grupo Yes. Tenía una atracción por eso. Y bueno, yo hacía unos intentos de hacer eso. Entonces eran unos dibujos medio de fantasía. Bueno. Esas son algunas de las cosas de las que hoy reniego, ese tipo de ilustración de fantasía heroica, pero le tengo cariño, me gusta. No lo tengo en el top de mis intereses artísticos, pero lo recuerdo con algo. Sí, con cariño. Con mucho cariño. Y hacía ese tipo de dibujos. Después tuve una mague que hubiera sido un golazo, que dibujando boludeces así en la carpeta, dibujé un snufo, que era una mezcla de Snoopy y los Pitufos. Y un compañero parece que tenía un amigo medio así emprendedor y me dijo si no quería hacer calcomanías de los snufos, que todo muy bien, hasta que le dije, bueno, pero ¿cuánto me van a pagar? Claro. Y no, ahí se terminó todo. Hasta ahí llegó. Sí. Así que ahí también me encontré con la realidad de los editores medio pícaros. Está bien, está bueno porque estos son trabajos antes de vincularte con una editorial, digamos, por ejemplo. Claro. Pero bueno, evidentemente ya tenía claro que quería sacarle que un algún sustento tenía que venir con él. Me parecía que era importante que no fuera todo tan por tanto amor al arte. Claro. Y después, la primera revista importante en la que publiqué fue Cerdos y Peces, pero que no pagaban un mango. Era un antro. Sí, simbólicamente era muy importante. Pero era lindo ver la historieta publicada. ¿Y ahí que era algún personaje? No, fue una historieta, una vez. Creo que no eran muy metódicos ellos, te podrás imaginar. Definitivamente no. Así que no había la idea de publicar ahora, venir un mes, no. Y después sí, empecé en La Fierro. Claro. Que ahí me pagaron una plata que en ese momento, no sé a cuánto equivaldría hoy, pero que me pareció una fortuna. ¿Qué año era? Año 87, 1987. Yo debería tener, no sé, 19 años, una cosa así. Porque después estuviste también en la otra etapa de Fierro, ¿no? La más reciente, ¿también publicaste? Sí, hubo 2 etapas más, pero bueno, las últimas fueron ahora. Sí, también. Bien. Porque, bueno, yo quedé en buenas relaciones con Juan Sasturain, ¿viste? Entonces, bueno, nada, esa fue la primera historieta y ya ahí la editorial de La Urraca era la editorial importante y bueno, seguí tratando. Claro. Que el método era ir cada tanto con una carpeta, mostrar, a ver qué te gusta, esto te gusta. A veces te volvías así, nada, digamos. Como decir, no, esto no, bueno, volver a hacer volver el mes que viene. Por ahí es una percepción que tengo, ¿no? Pero era una época más de tiras, de personajes, o también había... No, había mucho unitario y había historietas con el mismo personaje unitaria, digamos, y otras con continuará, ¿no? La Fierro tenía de todo. El formato que se llama antología, claro, y era muy variado. Y fue una bendición porque en ese momento las revistas profesionales que existían, que eran Columba o Scorpio, creo que ahí yo jamás hubiera podido publicar, porque yo no tenía el estilo profesional realista que se exigía. Claro. En cambio, La Fierro estaba un poco Aventura, más abierta. ¿no? Ese tipo de lógica. Claro, La Fierro estaba un poco más abierta. Y si no, tenías humor, que tenías, no sé, era más que nada... Sí, la humor podía ser. Capaz que en algún momento me hubiera mandado a la humor, pero... Che, y de ese momento inicial, no sé si ya llegando a esto que estás contando, digo, pero del momento inicial a... ¿Qué te quedó en el estilo, en la propuesta de aquel momento inicial y qué cosas vos fuiste dejando, digamos, consideraste que no iban a continuar?
La verdad que no soy muy buen analista de lo que yo hago. Yo entiendo que veo ahora esas historietas y sí, es muy distinto de lo que hago ahora. En cuanto a estilo, sí, tenía un estilo mucho más trabajado, con muchos tramados y ese tipo de cosas. El humor, bueno, siempre era un humor. En esa época se estilaba bastante el humor más absurdo, más surrealista, si querés, que hoy no me interesa demasiado. Me parece hasta que es medio fácil el surrealismo en el humor. Hoy es un humor que lo pueden hacer las máquinas, porque Claro. le tirás, la alimentás con algo y te saca algo que no se entiende nada y un chiste surrealista. O debo ser yo. Claro. Debo ser yo que no lo entiendo. Debe ser yo que no entiendo. Pero más o menos a mí lo que siempre me pasó es que iba, y es lo que le pasa creo que a la mayoría de los dibujantes en la Argentina, que bueno, uno iba cayendo en donde podía, ¿viste? Cerraba una revista, pero abría otra, Claro. pero esta revista tiene este formato, y acá esta revista es de sexo, así que tienen que ser historietas de sexo, esta no es de sexo, esta es para chicos, no tiene que haber sexo, esta es a color, es como que te va formando a medio de los palazos según las necesidades y las limitaciones editoriales. Y Claro. esto sigue hoy también. Sí, y aplica, es interesante porque esto que decís aplica a muchas de las personas que podemos llegar a participar en ese tipo de medios, porque lo mismo le pasa a un periodista, por ejemplo, a Sí. un diseñador. Calculo que sí, en el cine pasa también. Por ejemplo, ahora están muy de moda las películas de terror para adolescentes y bueno, te hacen unos pedidos muy especiales. No tiene que haber más de 5 personajes, tiene que ser todo en un lugar y bueno, eso ya te formatea Claro. la historia. Son artes, artes comerciales, ¿no? Bueno, habrá algún loco que hace cine independiente y hace No, por exactamente lo que quiere, pero el 90% de los que trabajamos en esto nos adaptamos, estamos acostumbrados y hasta trae algunas deformaciones profesionales, que es lo que te empieza a pasar, que es gravísimo, que si no tenés una fecha límite, no terminás. Si no tenés un tipo que te dice, che, el viernes esto tiene que estar, y bueno, podés estar meses con el mismo dibujo. Sí, te va generando como un método. Claro. En definitiva es el rigor o Y el sí, deadline. bueno, el artista es medio así, cabecita fresca, ¿viste? Por Claro. definición. Entonces, Bien. a veces los límites de afuera ayudan un poco. El humor es degradación. Trabaja con la degradación de los valores, de las personas, del lenguaje y hasta de la autoestima. Al contrario del poeta, que trata de hacer al mundo más bello de lo que es, la misión del humor es rebajar al mundo al nivel más bajo posible. ¿Por qué? Porque nos hace reír. Porque recordar que nada es tan sagrado nos produce un alivio, y si insistimos en encontrarle un lado noble, de alguna manera nos hermana. Una pregunta un poco, qué sé yo, pretenciosa, pero ¿cómo entendés lo que vos hacés? Es decir, ¿qué dirías de lo que vos hacés si tuvieras que contárselo a alguien? Bueno, hago unos dibujitos con personajes graciosos y que bueno, por lo general uno dice una cosa y otro contesta otra y bueno, el intento es que ese conjunto de dibujos o imágenes haga reír. Sería más Está bien, bueno, es para una... el que no es sabe una- lo que es un chiste gráfico, digamos. Eso podría ser, podría ser una cajita en la que esté esto escrito, Sí. pero y sin otra cosa. Sí. Escúchame, y escuchábamos recién justamente que vos en un texto que escribiste, en ocasión de lo de Charlie Hebdo, contabas un poco qué es lo que te parece que es el humor respecto de cómo funciona más allá de la expresión en una historieta o en una viñeta, ¿no? Y lo ponías como contraparte del homenaje, ¿no? Como que hay una cosa de solemnidad Claro. y el humor estaría en otro lado. Sí. ¿Cómo funciona eso? Y qué sé yo, me parece que justamente el humor es más el territorio de, no sé, de los amigos, si querés, de los chicos.
es lo opuesto justamente a la seriedad. Uno es un hombre serio, bueno, tenés que ir al banco, tenés que mentirle al ejecutivo que sos un hombre serio y responsable y que vas a devolver la plata que te dan. Bueno, ese es un territorio. Pero en el humor no, vos tenés que ir desnudo. Me parece que justamente es la cosa de rebajarse, de exponerse, y con un sentido, digamos, voy a redundar un poco, con un sentido de amistad. O sea, querer hacer reír es un poco quererse hacer amigo del otro. Uno no quiere hacer reír a alguien que odia. A veces uno quiere hacer reír al jefe para que no... Está bien, hay una estrategia. para conseguir algo, pero en general, en el día a día, bueno, uno quiere hacer reír porque, bueno, es lindo reírse y uno quiere hacerle una especie de un bien a esa persona. Yo tengo una visión por eso un poco candorosa, claro, del humor, pero que yo le veo como algo positivo, no le veo fallas. Hay gente que está en contra del humor y le busca un montón de características negativas y agresivas. Yo pienso lo opuesto, yo creo que no. ¿Qué es más lindo que reírse? Y por eso me parece que es una profesión relativamente noble. Ahora, el método para conseguir ese fin tan noble tiene que ser innoble. Tiene que decir, decir barbaridades, hacerse el estúpido, decir guarangadas, decir... porque esa es la manera en la que uno... en la que uno queda al desnudo. Si uno va con un discurso político muy elocuente, donde tiene que persuadir a cientos de miles de personas, y no haces reír. Bueno, está bueno esto respecto del humor político, porque a veces viste que el humor político se transforma en corrección política. Y entonces es como un humor medio de consigna, por así decirlo. Es un caso especial el humor político, porque... para que sea político, vos tenés que transmitir un mensaje político con un sentido serio, digamos, pero al mismo tiempo, bueno, y tiene que ser gracioso. Entonces está en un intermedio donde tenés que ver de qué tanto me corro a lo político y qué tanto me corro a lo netamente humorístico. Claro. Si es muy político, ya pierde un poquito la efectividad. Sí, es más político que humor. Que es lo que le pasa, pasa mucho con estos dibujos ideológicos, inspiracionales, que son simplemente un panfleto ilustrado. Algunos no llegan a hacer humor porque se olvidan del objetivo de hacer reír. Claro. Y se quedan nada más que en el dedito y el mensaje. Bueno, que no está mal, digamos. No, pero es otra cosa. A veces, por lo menos a mí me pasa que me causa, cuando entramos en ese registro del humor político, me causa más gracia el humor hecho sobre los propios, por así decirlo, sobre el propio espacio, que hecho sobre mi rival político. Sí, el tema es que... A mí por lo menos me pasa eso. Sí, está bien, pero el tema es que ahí pierde el sentido político, porque en la política siempre uno quiere conseguir algo. Entonces, si vos haces un chiste en contra de tu partido, por ahí es muy gracioso, pero te estás desviando del objetivo político. Claro, ahí gana el humor por completo y la política queda un poco atrás. Y escúchame, yo te decía antes lo de lo políticamente correcto, que a veces en realidad es un establecimiento de límites, ¿no? Che, con esto sí se puede hacer humor, con esto no. Está claro que el humor que vos hacés, las viñetas que hacés y demás, no les importa eso. Al menos como consumidor de eso no. Yo, para mí todo el mundo tiene sus límites. Hay un montón de cosas que digo, no, con eso se jode. Entonces esas no... Pero son tuyos. Claro, son míos, digamos. Lo que no es un consenso universal. Y me parece que ese es el error de la corrección. Querer establecer unos límites que son para todo el mundo. No, ¿sabes qué? No son para todo el mundo. Y aparte, de nuevo, por ahí no estás entendiendo bien cuál es el sentido del chiste, ¿viste? El contenido del chiste no necesariamente refleja el mensaje que vos querés dar. No, claro. Que esa es como la enorme confusión y lo que provoca tantas ofuscaciones de gente, ¿viste? Vos haces un chiste sobre una mujer golpeada, no quiere decir que estás a favor de que golpeen a las mujeres. Claro. ¿No?
Que es general es al revés. Es un problema que es un poco transversal a la expresión artística ahora también. Digamos, ocurre en muchos niveles. Y después, esto que vos decías de, bueno, cada uno tiene sus límites. Por ejemplo, la otra vez me reía mucho con uno de tus chistes, que era un tipo ahorcado, al que se le había separado del cuello para abajo el cuerpo, y el tipo seguía vivo y estaba una mujer o su pareja, qué sé yo, y él diciendo, sí, ya se hago todo mal. Claro, y nada, en definitiva te estás riendo de un tipo que intentó suicidarse, pero hay un consenso social de que ese chiste no debería ser limitado. En cambio, otros temas, por ahí sí, ¿no? ¿Viste? Sí, igual, o sea, es un poco arbitrario lo que sí, lo que no. Sí, igual ya que tocas el tema, primero me han dicho, dice, no, ¿sabes qué? Es que me hace pensar en los adolescentes que se suicidan. No es así. Y después que, por ejemplo, las redes, ahora creo que aflojaron un poco, pero en un momento te censuraban los chistes de ahorcados. Mirá. Se ve que había habido una denuncia, no sé qué, y me bajaron chistes de ahorcados por sensibilidad y porque, es más, me mandaban el número de asistencia al suicida, por si yo tenía algún problema. Claro. Así que no, todo puede ser objeto de... Con el ahorcado, que encima, bueno, es un juego infantil, ¿no? También el ahorcado, completar la palabrita, si no... Sí. Pero aún no han prohibido el ahorcado. Claro. Igual, no parece ser ni siquiera una temática lo políticamente incorrecto en lo que vos hacés, porque es transversal a todo. Es decir, no parece ser una preocupación, tipo, bueno, y ahora acá hay chistes en los que hay algo políticamente incorrecto, sino que en realidad está todo el tiempo dando vueltas. Sí, trato de hacer los chistes que me parecen buenos. Y yo voy, sí, desde un chiste un poquito más jugado hasta chistes totalmente pavotes, hasta otros... no es una preocupación porque yo estoy siempre jugando al límite de lo que yo puedo, de mis capacidades, ¿entendés? O sea, Estás dando lo mejor, claro. Claro, estoy dando lo mejor y bueno, y algunos entrarán dentro de una temática hiriente para algunas personas, qué sé yo. Pero bueno, todos crecimos con chistes de ahorcados, chistes de niños a los que les daban una paliza. Es una imaginería. Uno tiene que tratar también de no tomarla literalmente. Mencionabas hace un rato el tema del absurdo, ¿no? Y sin embargo, por lo menos a mí, me parece que hay algunas cosas que podrían considerarse absurdas. Bueno, esta, ¿no? El tipo que está ahí colgado. Ese era un chiste medio sin mucho sentido. La del tipo que está, dice, tengo un zapato en mi sopa o algo así, y el mozo le dice, bueno, es una opinión. Y otro que a mí me pareció genial es el de el cajón, el tipo que está muerto y otro agarra, le levanta la cabeza, le mete el dedo en la nariz y le dice, a él le hubiera gustado. Hay una parte de absurdo en ese sentido, digamos. Claro. No, pero para mí esos tienen un sentido que apuntan a algo muy claro. Yo le llamo chistes absurdos a esos que, me salió un muñequito en la cabeza. Qué lindo. Sí, está bien, sí. Como, se parece más al surrealismo que vos decías, claro, en esa lógica, sí, claro. Sí. Pero tienen un blanco muy claro. El chiste absurdo no tiene un blanco. Uh-huh. O si querés, tiene un blanco más abstracto que es la lógica. Que una vez es gracioso. 500 veces ya no tanto. Claro, me acordaba de los chistes que hacíamos cuando éramos chicos, ¿no? Los de mamá, que un poco juegan con eso, ¿no? O sea, y no se agotan, porque la verdad que al menos, no sé si hiciera un gesto de nostalgia, pero a mí me siguen causando gracia. Sí. Así esa construcción, ¿viste? Sí, pero fíjate, son chistes que juntan el bullying, porque los chicos me dicen tal cosa. Y la mamá no lo defiende en general. La mamá no lo defiende, al contrario, confirma lo que dicen los chicos. Muchos eran sobre temas corporales, hoy están prohibidos. Éramos muy incorrectos. Claro. Y siguen siendo, los chicos siguen contando esos chistes. Claro. Ahí pasa algo o pasa o no pasa, no sé, no estoy seguro, con el tema de la identificación. O sea, ¿por qué a vos algo te causa gracia y que no está en el plano de la explicación? Es decir, no es que yo vengo y te explico o vos me explicás, viene con una explicación la viñeta, decir, esto te causa gracia porque... Sino que te ocurre, ¿no? Y si uno tiene que explicar el chiste es porque no está haciendo bien su trabajo. Sí. No, lo de la identificación tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, de la incorrección. Mi teoría es que en la mayoría de los chistes uno se identifica con la víctima. Que la víctima es medio el objeto de risa.
el tipo ese que se ahorca, se le cae la cabeza, es un poco la víctima, uno se ríe de él, pero porque se siente identificado. Uno se siente identificado, bueno, de que hace cagadas. Uno siempre se siente un poquito víctima de algo, lamentablemente, pero el ser humano tiende un poco a eso. Todos están en mi contra. Y hay una confusión en la cual mucha gente dice, te estás riendo de la víctima. No, no me estoy riendo de la víctima. Me estoy identificando con la víctima. Me río de la víctima, pero no es el blanco del chiste. No estoy en contra de la víctima. No, claro. Voy. Sí, o incluso... El chiste del verdugo y el ahorcado. El gracioso siempre es el ahorcado. El de que uno se ríe es el ahorcado. Pero el blanco es el verdugo. Y uno no se identifica con el verdugo. El estilo de Podetti tiene marcas claras. El trazo agresivo y puntiagudo, los labios mordidos y los dientes prominentes, el diálogo coloquial y quirúrgico, lo político mezclado con lo absurdo. Ante uno de sus chistes, no dudas. Sabés que se trata de Podetti. Y sin embargo, lo que hace no es tan fácil de capturar en una sola definición. Hay siempre una sensación de inestabilidad, de que no es posible prever lo que va a pasar, aunque se trate de una sola viñeta. En el fondo está la inquietud de que la bomba, porque siempre hay una bomba esperando, esta vez te puede estallar a vos. Me imagino que sí, pero por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué historietas son las que ahora estás leyendo? O cómo, más amplio incluso, ¿cómo entendés un poco la escena de la historieta argentina? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, hay una escena independiente muy grande. Hay editoriales independientes que en general sacan libros o antológicos o novelas gráficas de un autor. Yo no estoy muy metido, estoy medio out, digamos. Pero bueno, nada, me impresiona mucho la cantidad de dibujantes y el esfuerzo que le ponen en un rubro donde realmente hay muy poco dinero. O sea, no sé de qué viven, pero no, se mueve. Obviamente no tiene el volumen que existía cuando había una industria. Cuando estaban las revistas. Si vos juntás todos los libros y fanzines que se editaron en un año, y van a ser, no sé, el 5% de lo que se editaba en la época de la historieta profesional, donde, qué sé yo, tenías revistas que salían todas las semanas. Claro, o cada 15 días. Y vos tenías que trabajar para ese cierre. Vos y algunas revistas eran así, donde había un montón de gente que aparte vivían de eso. Nadie se hacía millonario, pero los dibujantes de Columba, de Scorpio, vivían de eso. Entonces tenían que producir, se pagaba por página. Entonces, bueno, el panorama actual está más decaído. No me parece bueno que no se le pague a la gente o que no haya... Pero bueno, eso también me doy cuenta que es un panorama generalizado. Claro. Y después hay dibujantes, bueno, que la pegan o que bueno, consiguen trabajar para afuera, que eso siempre ayuda. O bueno, hay dibujantes muy activos que son dibujantes alternativos independientes, pero son muy activos, van a las ferias, a los festivales, venden sus cosas y bueno, van juntando. Digo yo no me he metido en las cuentas de los dibujantes. Pero. Claro. Si vamos a la parte puntualmente del dibujo, ¿no? Del estilo que tienen tus dibujos, al menos, por ejemplo, no sé, si pensamos en La Caja, ¿no? Que son los libros que tenemos ahí arriba de la mesa, de los que vamos a hablar más en detalle. ¿Ese es un estilo que vos tenés puntualmente para las viñetas de La Caja o es un estilo... Yo tengo una respuesta propia para eso, pero yo te pregunto si vos elegís para cada digamos, lugar o una forma distinta. Sí, es lo que hablábamos hace un rato. Sí, el medio te condiciona. La Caja eran chistes para que se pudieran leer en el teléfono. Entonces el dibujo tenía que ser relativamente sencillo, pero bueno, también me tenía que gustar, porque
porque es algo que yo me lo propuse de medio como un desafío. Dije, a ver si puedo hacer un chiste todos los días, que nunca había hecho chiste diario. Y bueno, le fui encontrando algún jeite al muñequito, cosas recurrentes, y se fue formando ese muñeco que, bueno, casi todos los chistes tienen variaciones del mismo personaje. Pues son rasgos muy, muy marcados. Yo por eso te decía al comienzo que muy probablemente alguien que vea una viñeta de La Caja sabe que eso es parte de lo que ya vio antes. Eso se llama técnicamente, los profesores que dan talleres de humor gráfico se llama el mono. Vos entrabas a estudiar con Garaycochea, por ejemplo, y te decía, vos tenés que encontrar tu mono. El mono era este personajito básico que se podía repetir en infinidad de chistes. Porque imagínate si vos, bueno, hoy hago un chiste, ¿cómo va a ser mi personaje? No, bueno, hoy mi personaje va a ser rubio de 1,80 con bigote de cowboy hiperrealista, y le va a faltar claro. una pierna. Bueno, el día siguiente, no, hoy el personaje va a ser un señor de 70 años, panzón. No, más es un tema de practicidad y también es un tema que hace al estilo, a eso que vos decís. Bueno, ahora me van a reconocer enseguida cuando vean esto. Los personajes más heterogéneos surgen cuando tenés que hacer un grupo de gente o una multitud, que yo ahí tomé un poco de un dibujante americano que se llama Milt Gross, que él cuando hacía multitudes procuraba que fueran muy disímiles. Entonces siempre hay uno alto, uno petizo, uno gordo. Esa vieja técnica del humor antiguo, digamos. Claro. Contraste. Y en el caso del diálogo, yo a veces noto que hay una coloquialidad, pero que es muy como quirúrgica. Me da la sensación de que no son palabras, que no te da lo mismo una palabra que la otra. No. Y sobre todo en lo coloquial, ¿en qué palabra va a decir el personaje? Sí, la mayoría los tengo un poco automatizados, como hablan. Yo trato de reflejar un poco cómo habla la gente a mi alrededor. Claro. No le presto mucha atención a las normas gramaticales y trato de ser bastante sintético, un poco por el tema del medio, como te decía, y un poco porque creo que también es más gracioso. Yo era muy, muy barroco en mis textos cuando era más joven. En este caso me parece que incluso que los personajes hablen medio mal, también creo que les suma. Hasta las fallas de puntuación, ese tipo de cosas que está a la que estamos muy habituados por lo digital, digamos, me parece que le suman a la comicidad. Y sí hay chistes donde yo digo, no tiene que decir esto, tiene que decir esto. Y que lo tengo que darle vueltas al texto un par de veces. Pues además tenés, por así decirlo, una bala. Es una viñeta, dos personajes, por ejemplo. Sí, me ha pasado que el chiste lo publico y a los 2 días lo veo y digo, no, me perdí que diga esto y puse esto. Claro. Sí. Cuando ya lo publicaste y ya lo hiciste mal, bueno. Y todo esto sería un método, por ejemplo. Digo, ese sería la preocupación por estas cuestiones, el hacer uno por día, las características que tiene, la preocupación por lo coloquial, lo quirúrgico ahí, termina conformando como una forma de hacer, ¿no? Sí, es un conjunto de cosas. Algunas son autodesafíos que se pueden, porque en realidad yo no tengo ninguna necesidad de hacer La Caja. O sea, no gano plata con La Caja. Lo hago también como... Y La Caja... Como los pibes de ahora lo hago por amor al arte. Claro, circula por la página de Facebook y... Facebook e Instagram, sí, redes. Y bueno, y los libros, gracias a Dios. Después algunos han salido en la revista española Mongolia. Y luego, bueno, para sacar unos pesos, vendo los originales, que mucha gente muy, muy amable los adquiere. Pero es eso que decías, un método. Bueno, tengo por un lado los desafíos, después tengo algunas reglas, como esta, sí, no demasiado texto, y luego tengo, sí, taras personales, ¿no? No, este personaje no puede mirar para allá porque no me gusta. Estos temas no los toco porque no me interesan. Sí, más que un método, sí, forma parte
de la esencia de lo que estoy haciendo ahora, qué sé yo. Che, y cosas como las que por ahí hacías con más frecuencia antes, en donde no hay una viñeta sola. Que tampoco son, no sé si hay un recorrido narrativo, porque igual es de impacto, ¿no? Pero que en donde por ahí hay varias viñetas. ¿Eso es algo que también seguís haciendo o está un poco en este momento? No. La verdad es mucho trabajo. La historieta... y es mucho trabajo. O sea, cuando empecé, mi sueño era hacer historietas así largas, ¿viste? Como si te dijera Corto Maltés, ¿viste? O álbumes a la europea, como si te dijera Asterix, ese tipo de cosas. La realidad de las editoriales argentinas no me permitía eso, entonces empecé, historietas de una página, de 2, de 3. Lo más largo que hice fue un comic book con un personaje que se llamaba El Loro Sebastián, que salieron 3 revistas editadas de 24 páginas. Y luego se empezó a reducir un poco todo, se empezaron a reducir los medios. Entonces empecé a hacer tiras, estilo Mafalda, que era lo que publicaba en Clarín Digital, y hoy es una viñeta que sale chiquitita en el teléfono. Claro. Y va acompañado de eso también por la decadencia física. O sea, ya no tengo una energía como para encarar una historieta de varias páginas. Qué sé yo. Mandrafina es un profesional, tiene muchos más años que yo y lo hace, pero bueno, es un tipo que tiene un training de décadas. Sí, claro. Le permitió su experiencia encontrar la vuelta a eso. Pienso ahora en sentarme y plantar una página de historia como hacía antes y ya me agoto antes de poner el culo en la silla. ¿Alguna vez pensaste en todos esos cosos, chirimbolos, pendorchos, pitutos que nos rodean y que no sabemos bien qué son, pero siempre están ahí? Bueno, Podetti sí lo hizo. Y no solo eso. Reunió, dibujó y clasificó más de 200 cosos en su Enciclopedia Mundial del Coso. ¿Pero qué vendría siendo un coso? En su carácter de detectador y reseñador de cosos, así lo define el autor. Son objetos residuales de los objetos, cosos que quedan dando vuelta y nadie sabe por qué, como el cosito de la pizza, el alambre en la botella de champán, el triangulito de sachet de leche que siempre se queda en la mesada. ¿Cómo surge la relación tuya con los cosos? Todos tenemos una relación con los cosos, pero vos te lo tomaste muy en serio. Yo me lo tomé más como un investigador sociológico, antropológico, y pensé como que había que analizar estos pequeños objetos cotidianos que están invisibilizados, digamos, ahora que se usa tanto la palabra invisibilizado. Están invisibilizados, algunos están invisibilizados porque son muy chiquitos, pero la mayoría porque pasamos al lado porque estamos acostumbrados, ¿no? Claro, pero a la vez vos publicás, la enciclopedia, ¿no? La Enciclopedia Mundial de los Cosos. Sí. Uno dice, me voy a reír mucho, Enciclopedia Mundial de los Cosos, abrís, empezás a leer los textos porque ahí hay textos e imágenes. Y cuando lees los textos, además de reírte, te das cuenta de la presencia de los cosos en tu vida, digamos, porque son todos objetos súper presentes. Sí. Es lo que le decimos, no sé, chirimbolo, pendorcho, ese tipo de cosas. Sí. Yo quise tener cuidado en el momento de no irme al lado de la ferretería, ¿viste? Que la ferretería está muy, muy presente el tema, pero son una infinidad de cosas, son pequeñas variaciones de distintos cosos y cositos que no era la idea, porque iba a ser un plomo. Pero el otro día, por ejemplo, vi un meme de algo que en su momento yo había publicado como un coso que todavía existía, digamos, que son las famosas bolitas de acero que se ponían en las tortas. Sí. Las bolitas plateadas, que yo creo que cuando una torta tenía una de esas bolitas yo no la comía. Porque la idea era que eran duras, además, ¿no? Eran duras, pero eran comestibles. Pero bueno, sí, parecía una bolita de acero inoxidable. Claro. Y hoy se lo ve como algo de cuando éramos chicos, ¿viste? Y yo, mira, ya hay cosos que en su momento eran actuales y ahora ya han desaparecido. Otro era esa famosa banderola de las remiserías,
Era una especie de chapa que giraba alrededor de una estructura y que decía remis. Bueno, ya no hay remiserías, así que también han desaparecido. Pensaba, es muy divertido lo que contás sobre el coso de la botella de champagne, digamos, ¿no? Eso del alambre. Sí, sí. Porque sin dudas la escena que describís ahí, que es la de un tipo que se queda medio solo sobre el final de la fiesta y encuentra en ese coso algo para hacer, y siempre que encontrás eso, haces algo, lo modificás. Sí, no sé, es un animalito, una coronita, algo. Ese estaría como un coso central, ¿no? Es muy importante, sí. Es un coso que cada vez que alguien destapa un champán, viene la ceremonia del girado del alambrecito. Pero yo sí lo relaciono mucho con esa escena que decís que... de final de fiesta. En general hay mucha melancolía asociada a los cosos porque los observamos cuando realmente estamos medio o solos o perdidos, o borrachos. Porque si no es como vos decías si antes, no, pasan es de largo. invisible. Claro, si no es un objeto con una utilidad o no, más o menos. Pero me parece que los elevamos un poquito cuando estamos en un estado un poquito más vulnerable. Claro. Otro que vi, que yo no hubiese imaginado que estaba en la categoría de coso, pero inmediatamente entendí que era un coso, es ese coso que cuelga en el techo de las carnicerías, que tiene una luz violeta y que se supone que es para las moscas, no sé, creo yo. El insectocutor, sí. Bueno, las viejas pizzerías también creo que están medio desaparecidas, ¿no? Que era interesante porque tenía siempre el sonidito, ¿no? Cada tanto. De medio eléctrico, una mosca. No, y cada tanto una mosca que entraba y... Claro. Che, ¿y esto lo seguís ampliando? No, ahora lo paré un poco. Lo seguí. Empezó a salir en Clarín Digital. Bueno, luego dejé Clarín, pero luego las seguí haciendo para la revista española Mongolia. Entonces hay un montón de cosos que no se conocieron acá y muchos están en el libro. ¿Y cómo era ahí el tema? Porque tienen cosos, compartimos cosos con España. Sí, había que a veces hacer una traducción. traducción y otros directamente sí, que no existen. Esta cuestión de publicar, o hacer en realidad, y publicar una caja por día, ¿no? Una de estas viñetas chistes por día. Cuando tenés que pensar en los libros, ¿las elegís tipo con algún criterio como de temático, de unidad? ¿Por dónde sale eso? No me refiero al tercero, porque el tercero es como la cuestión más pandémica, ¿no? Y ahí por ahí sí hay un hilo, pero en los otros... Es una mezcla de los que me gustan, de los que les fue bien, digamos, en base a la reacción en redes. Claro, hay un costado marketinero. Y después tratar de que obviamente que no se pisen mucho, que no se repitan. No tanto la temática como el mecanismo del chiste, ¿viste? Cuando decís, uy, que no se me vean los hilos. Está bien, claro, que no se vuelva previsible. Claro, cuando haces varios que tienen más o menos la misma mecánica y que por ahí vos no te das cuenta, ¿viste? No. Hay un montón y después decís, para esto es medio que ya lo hice, me parece. Claro. Entonces sí, obviamente, eso trato de que no queden en la selección. Me contabas que estabas preparando, se viene una cuarta caja. Sí, una cuarta caja que va a ser una edición deluxe con más páginas. Mira. La editorial es Historieteca. Historieteca Editorial. Y bueno, estamos en este momento en la cocina, en la cuisine, con la idea de que salga a fin de año. ¿Sos de interactuar Dios me oiga. ¿Cómo, perdón? Dios me oiga. Sí. Bueno, a veces no sabemos, ¿no? Si están... Sí, en las redes vos interactúas bastante, ¿no? O lo haces cada tanto cuando te hacen algún comentario o algo sobre... Sí, no lo tengo que hacer. ¿Por qué? Después me da vergüenza cuando leo lo que dije, creo que también es algo que le pasa a todo el mundo. Pero sí, a veces es una cosa compulsiva, ¿viste? No, ahora te contesto. El otro me dice, no, te contesto, no. Muchas veces lo hago jocosamente, pero hay veces que me engancho. Y esa es una relación tóxica con las redes que hay que huirle. Claro. Sí, además el riesgo ahí está de que pase esto de lo solemne, ¿no? También. Sí, igual para mí donde yo me exijo es en el chiste. Después sí, júzguenme por mis chistes. Claro, después en los comentarios, y bueno, soy tan... soy igual que el común de los mortales. Claro.
Bueno, entonces hay que esperar la próxima caja. Sí, hay que esperar. No se vayan. Es a través de tus redes, sobre todo, que se pueden conseguir los libros, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando. No, tienen que o buscar en las comiquerías o en por ejemplo, en Fábrica de Historietas, que están ahí en Ayacucho y Rivadavia, o si no, con la editorial, y después también Mercado Libre. O sea, hay librerías que lo tienen ahí expuesto, pero yo no lo vendo. Yo no me gusta ensuciarme con el dinero. No, está bien, me parece muy bien. Bueno, ¿Cuál es la relación con desde la mirada de la historieta, qué vínculo encontrás por ahí con el cine? Porque además de haber pasado como actor por la saga de Plaga Zombie, sí. También escribís algunos guiones, ¿no? Pensando en el cine. Sí, ahora estoy escribiendo, pero son los primeros, todavía soy un principiante. ¿Sabes qué? No le veo? O sea, la relación está porque el cine estuvo muy presente en mi vida, como la de todos, como espectador, digamos, y también me ha interesado el tema de la escritura, entonces sé algunas cosas de la interna. Pero hay una escuela de analistas de la historieta donde la relacionan con el cine, ¿viste? Y para mí es empobrecedora esa mirada. Yo creo que es más otro código. Sobre el tema del storyboard, por ejemplo, ¿no? A veces lo hacen por ese lado. Y yo digo, pero para eso ya está el cine, ¿viste? La historieta tiene otros atractivos, otros recursos que el cine no tiene. Entonces cuando quieren pegar mucho la historieta al cine, yo digo, estás haciendo cagadas, o sea, le estás quitando a la historieta lo intrínseco que tiene, que es lo que la hace valiosa. Así que no, en general es más, para mí la historieta tiene más que ver con la literatura. Pero mucho más, digamos, y aparte es casi una obviedad, digamos, porque se lee en papel. Sí, y no se pide completar mucho también. Sí, y no sé por qué se elige ignorar este parentesco o se piensa que no queda bien, pero bueno, todo lo que es, no sé, un diálogo interno, el regodeo en el diálogo, en la palabra, en la frase, para mí es mucho más de la literatura y de la historieta que del cine. Claro. Che, publicaste un libro también que se llama El libro para que los niños aprendan todo mal. Ah, sí. ¿Cómo fue eso? Eso fue una propuesta de Manuel Soriano, que tiene la editorial Topito en Uruguay, de hacer un libro para chicos. Y esta era una idea que yo tenía desde hace años, pero que yo me la tenía prohibida porque decía, es un libro inviable. Porque consiste básicamente en hablar de las temáticas de los niños en edad preescolar, que son los colores, las formas, los números, pero enseñarlas mal, o sea, como que el niño se confunda. Claro. Y yo dije, bueno, los padres no le van a comprar esto a los chicos porque... Claro. Y los chicos más grandes no les va a interesar. Y bueno, mi error fue que efectivamente los chicos más grandes, ponerle 5 o 6 años, que ya conocen, digamos, cómo deben ser las cosas un poquito, les causa bastante gracia. Qué loco eso, ¿no? Porque claro, por ahí el universo del humor para esos chicos tiene que ver con la enseñanza, ¿no? La enseñanza está buena para reírse de eso, para ellos y ellas, ¿no? Claro, claro, entonces ya les resulta chistoso que le estén intentando mostrar algo mal y los pone también en un nivel superior, porque ellos pueden corregir al libro, cosa que no les pasa a menudo. En general los libros los cagan a pedos a ellos. Claro. Entonces creo que es un poco la base del éxito del libro. Está bien. Bueno, ¿es como un camino que podés seguir transitando o fue esa experiencia? Este libro ya está. Me encantaría hacer más libros para chicos, pero de momento no tengo ideas y todo, pero no aparece la oportunidad y estoy ocupado con otras cosas. Sí. Bueno, entonces esperamos la próxima caja, sí. A conseguir estos, porque la verdad que están muy buenos. Yo los recomiendo largamente. Recomiendo que también visiten tu página de Facebook, Yo contra el Mundo, ¿no? También. Sí. Y la de Instagram también tiene el mismo nombre. Podetti99. Bien.
Y ahí van a encontrar un gesto de solidaridad y de entrega que es un chiste todos los días. Exactamente. Pero después compren los libros, porque no es lo mismo verlos ahí todos juntos y leerlos en el papel. Bueno, muchas gracias. Mil gracias No, por a la vos. visita y la charla. Sí. Muy bueno.